Aún no. Pero lo estarás si no vienes con nosotros. La gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Han pasado 2 meses, como los viejos tiempos que me demoraba todo este tiempo subir video. La verdad es que han pasado cosas realmente interesantes, ya de las típicas de cualquier ser humano que le pasan a estar ocupado, pero relacionados a este juego, pues la gran noticia que les podría dar es que incluso esto también fue para un trabajo en la universidad. Fui al evento Gran Nacional que hubo Yu-Gi-Oh! El 17 y 18 de mayo, pasar el Parque de la Amistad. La verdad que estuvo realmente chévere. Esto obviamente no es con ningún signo de patrocinio, pero la verdad que es la primera vez que ir para un torneo de esta magnitud, y realmente para lo que vi, la cantidad de jugadores que habían y demás, pues realmente la experiencia fue demasiado chévere. Bueno, centrándonos más en el tema, y creo que una de las razones por las cuales me demoré tanto en subir video, y obviamente acá estoy poniendo la imagen del culpable, porque es prácticamente, sí, no es broma, que es todo el tiempo que me he demorado en conseguir esta carta. Es más, también me he unido al lado oscuro porque me he tenido que gastar plata intentando sacar esta carta, pero al final ni siquiera gastándome plata me salió, así que ya saben cómo es mi suerte. Así que no saben, desde el propio día que se filtraron, cuando salieron estas cartas, el día que quería jugarlo, sabía que yo tenía que regresar con este deck. Lo bueno también es que al estar buscando estos decks también me pude armar algunos más, como lo pueden ver ahí también en pantalla. Así que sin hacer esta intro más larga, pasemos con el deck de los Subterror. Aquí estamos con el deck de mis queridísimos Subterror. La verdad que incluso hay cambios antes de, bueno, a la hora que estoy viendo este video, porque como bien sabemos, con toda esta Copa KC, bueno, Copa KC no, este torneo mundial clasificatorio bueno, que hubo justo en estos eventos pasados, pues al final salió la banlist después de dicho evento, y ahora resulta que el propio campo Subterror, y eso se los agradezco mucho a Konami, ya no va a estar a 3, sino que va a estar prácticamente liberado. Así que este es uno de los cambios que sí o sí le haría, porque realmente jugarlo con 3 campos es realmente bonito. Así que bueno, gente, ahí vamos con lo que ya quedó claro, que es mi paso favorito de todo Yu-Gi-Oh! Y bueno, arrancamos con un Subterror, que es una de las nuevas cartas Subterror, o bueno, de una de mis cartas favoritas, que bueno, al ser volteada podemos seguir a nuestra mano una carta Subterror en tu deck. Tengan claro de que tiene que ser una carta Subterror, por lo cual la ciudad oculta no la puedes añadir. Y también podemos seleccionar otro monstruo boca arriba en el campo, cambiar ese monstruo y además de esta carta boca abajo. Y si controlamos otra carta Subterror boca arriba, pues este efecto termina siendo un efecto rápido, lo cual es muy útil cuando tienes otra carta Subterror en el campo. O sea, aprovechando que el Final Battle Subterror está boca arriba, pues lo puedes aprovechar para convertir el efecto Gurú Subterror en efecto rápido. Pasemos ahora con Chica Demonio Subterror, que tiene 2 funciones realmente útiles, pero vamos paso a paso. Primero que todo, durante el turno del jugador, cuando el adversario activa una carta o efecto, podemos mandar al cementerio esta carta y seleccionar un monstruo Subterror que controlemos, ponerlo boca abajo y bueno, niega la activación y después cambiar ese monstruo seleccionado boca abajo. Eso es para poner a nuestro Gurú boca abajo, o quizás cualquier otro monstruo Subterror que tengamos boca abajo. Que quede claro obviamente que lo que está negando es la activación, así que si por ver nuestro rival juega otra copia de esa misma carta, pues fregamos. Podemos seleccionar un monstruo que controlemos, cambiar la posición de defensa boca abajo, y si lo hacemos, invocamos en modo especial desde nuestra mano o cementerio un monstruo Subterror, ya sea para revivir a tu Gurú o ya sea para revivir tanto a tu Matrix como al Ultramagus, que van a ser importantes en este deck. O pueden servir ya sea para ganarlo obviamente en combinación con Final Battle, o para seguir con el control reviviendo al Gurú. Lo cual hasta ahorita vemos que el control suele ser considerable, pero claro, todo cambia con, bueno, el propio campo. Cuando esta carta está activada, pues podemos seguirnos un monstruo Subterror en tu deck, lo cual te sirve para buscar Gurú, te puede servir para buscar la Chica Demonio Subterror, porque es lo ideal para empezar con el control absurdo que tiene este deck. Podemos cambiar un monstruo Subterror que controles en posición de defensa boca abajo a defensa o ataque boca arriba, lo cual por ejemplo sería arrancar con Gurú de Subterror poniéndole en posición boca abajo, fuera del campo, y más allá de que te pueda buscar cartas, seleccionar a nuestro Gurú Subterror que está boca abajo, lo volteamos y gateamos el efecto para buscar otra carta. O sea que en un turno puedes buscar tanto una carta si es que te falta Gurú, o te puedes añadir de Ciudad Oculta. No, activar Ciudad Oculta, añadirte Chica Demonio Subterror, que te lo el caso que no lo tengas, y con Gurú del Subterror puedes añadirte una carta Subterror, ya sea una Final Battle o otra carta que te sea realmente importante. También otro efecto que me parece muy chévere es cuando una vez por turno, cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque, puedes cambiar a un monstruo Subterror que controlemos a posición de defensa boca abajo a boca arriba, y después podemos negar el ataque, lo cual puedes, por ejemplo, gatear el efecto Gurú Subterror si es que no lo has hecho antes, o si tienes a un Matrix, voltearlo, negar el ataque, activar su efecto y desterrar un monstruo que controle tu adversario. Quizás una de las mejores cartas Subterror que están ahí, que es bueno, el Behemoth de Subterror Umatrix, que tanto como el Ultramagus y todos los monstruos Subterror, bueno, Behemoth del Subterror, cuando un monstruo, y eso ténganlo en cuenta y lo voy a poner acá, cuando un monstruo erupto. Cuando un monstruo boca arriba que controle sea volteado boca abajo, si no controlas monstruo boca arriba, podemos invocar esta carta de modo especial, que es algo que normalmente los que jugamos Subterror desde hace tiempo, o que alguna vez nos hemos inventado ellos con esta mecánica de estar volteando boca abajo, pues sabemos que se pueden invocar, pero ahora hay que recordar esta palabrita acá que dice cuando,
Así que dependiendo si es que tú respondes una cadena para poder voltear, por ejemplo, a tu gurú y sea el único monstruo que esté boca abajo, pues recordemos de que pierde timing. Así que tiene que ser lo último que se resuelva para que se pueda gatillar el efecto del Lumatrix como el Ultramafus. Y bueno, lo que hace el Behemoth, que a la hora que es volteado podemos seleccionar un monstruo que controle a nuestro adversario y lo podemos desterrar, que realmente desterrar, especialmente en el meta actual, es realmente poderoso. Y también tenemos Ultramafus, que es uno también muy ideal, es como de los tantos Book of Moon con patas que pueden haber. Pero lo bueno es que esto más bien no es un Book of Moon, es un Book of Eclipse con patas, porque a la hora de voltearlo podemos cambiar todos los monstruos boca arriba en el campo a posición de defensa boca abajo, todo eso sin hacer target, lo cual es realmente útil porque siempre hay monstruos que te pueden negar, que si son intargeteables, y Ultramafus no saben lo bueno que es en este tipo de situaciones, aparte de 3000 de ataque, 1800 de defensa, o sea, una maldita locura. Tenemos Effect Veiler, obviamente, para negar los efectos. También hay otras cartas por ahí que te pueden servir para negar efectos. Había un ritual, si no me equivoco, que estarán viéndolo por ahí en pantalla, que también es una muy buena opción. Pero bueno, tuve que gastarme también un ticket de UR en sueño para poder conseguir, aunque es un segundo Effect Veiler, que nos viene bien de vez en cuando. Más allá de que tú tengas una chica de modo subterror que puede negar cualquier cosa, pues también tener otra Hunter negadora, pues no viene nada mal. Obviamente estamos jugando Terraforming para poder conseguir copias de la ciudad oculta, pero ahora con la banlist que les he explicado, ahora podemos jugar 3 de esta copia y quizás jugar Terraforming no sé qué tan necesario sea, ya que tenemos como muchísimas más chances de poder añadirnos o obtener esta carta en mano. Quizás podamos aprovechar alguna que otra carta trampa que también esté limitada a 1. Podemos aprovechar quizás un techo de agujas, o bueno, de ahí alguna que otra trampa que esté limitada a 1, o magia que esté limitada a 1 que le pueda venir bien. Este mazo nos puede venir muy bien. A pesar de que tengamos invocaciones especiales, pues como estamos jugando mucho en torno a Gurú y al campo, pues no siempre vamos a estar invocando de modo especial a Lumatrix o a Ultramafus. Ellos los vamos a invocar de otra forma, pero eso ya pasaré cuando hablemos de la habilidad. Así que vamos a jugar Olla de la Dualidad, que me parece una buena forma cuando nuestra mano no es buena, ¿no? Excavar las 3 cartas en la parte superior del deck y añadirnos una de esas a la mano. Y obviamente después de que activemos esta carta no podemos invocar de modo especial, pero eso a ese deck en específico no le afecta mucho. Si te puede faltar el campo, si se te puede faltar Gurú, si te puede faltar quizás una hand trap, si la puedes buscar, pues viene realmente de lujo. O bueno, en general puedes buscar cualquier carta que te pueda revelar, quizás un Repeller, quizás alguna de estas cartas que hay por acá, para que tu mano sea muchísimo más consistente. Pasemos rápido, antes de pasar justo a las otras magias rápidas de ahí. Subterror Final Battle, una trampa realmente increíble por los efectos que tiene, porque al igual que los subterros, pues se pone boca abajo y no se va al cementerio. Efectos que repasemos, y realmente me da mucho gusto poder repasar este deck después de años. Cambiar a un Subterror, obviamente sin hacer target, que esté boca abajo o boca arriba, lo mismo pero boca abajo, que es el segundo efecto, obviamente eso para gatear sus efectos y más. Hasta el final de este turno el ataque y defensa de ese monstruo Subterror se convierten en su ataque y defensa originales combinados, o sea, podemos hacer que un Matrix llega a tener 4700 de ataque y defensa, Ultramafus 4800, el propio Gurú del Subterror puede llegar a tener 3400 de ataque y defensa. Bueno, obviamente eso nunca lo vamos a usar con la chica de modo Subterror, ¿no? Sería algo realmente un error. Y un efecto que nunca utilizamos, pues este turno los efectos activados de las cartas Subterror no pueden ser negados. La activación no puede ser negada, así que si hay una carta que niegue el efecto, pues no vendría de todo sentido activar ese último efecto. Y obviamente para poner todo para abajo, pues tenemos Libro de la Luna, que nos viene bien para seleccionar y cambiarlo boca abajo. Y obviamente la carta que cuando se libere la ciudad oculta, creo que añadirle más libros del eclipse va a ser una gran opción, no solo para voltear los monstruos boca abajo, especialmente por monstruos que son intargeteables y van a ser muy poderosos y pueden ser difíciles de pasar, ¿verdad, Utopía? Y bueno, también a la hora que obviamente esto se voltee, tu rival robará cartas, pero al final tus monstruos estarán boca abajo y tú los puedes voltear, gatear tus efectos y demás. Obviamente el extra deck ni lo miren, obviamente pueden haber cartas que seguramente si tuviésemos la oportunidad. Hay una carta dogmática, sí, la trampa dogmática, pero lamentablemente no la tengo, que podría ser de mucha utilidad con la entidad de Antigua Entis para poder destruir otra carta además. Pero aquí, a pesar de que incluso me uní al lado oscuro y me gasté algo de plata, pues lamentablemente no siempre salen las cosas a pesar que te das dinero. Pasemos finalmente con la habilidad, que es prácticamente lo que trajo también de vida al deck, y me agradezco mucho a Konami que quizás sea de las pocas cosas que le agradezca. La propia habilidad es realmente buena, obviamente no podemos invocar monstruos en modo normal o especial excepto monstruos subterror, lo cual, bueno, está bien. A pesar de todos nuestros monstruos subterror y son los que vamos a estar invocando en modo especial. Y bueno, por último, mostramos un monstruo subterror de nivel 4. He visto versiones que juegan una copia del Nemesis Warrior para tener más chances de poder activar la habilidad. Aunque no se nota tanto, siendo que si arrancas con el campo, si arrancas con la olla de dualidad y te añades el subterror al gurú, pues no hay tanta diferencia, ¿no? Mostramos un monstruo subterror nivel 4 en nuestra mano y colocamos la ciudad oculta o subterror final battle desde nuestra mano deck. Y lo chévere es que esta carta se puede activar durante el mismo turno. O sea, tengan en cuenta de que obviamente la magia se va a poder activar,
pero la trampa también, así que es prácticamente un lujazo el tener ya una trampa ya activable el mismo turno gracias a la habilidad. Colocamos desde nuestra mano, también podemos robar una carta, lo cual obviamente nos permite acelerar y demás, aunque habrán casos que seguramente se pueda hacer chévere poder robar una carta más y otras veces que no y prefieras tener dos trampas o quizás ya más aún con las trampas, obviamente con la Final Battle le podamos dar más énfasis en quizás tener dos Final Battle, una del deck, una de la mano y tal que así, para tener dos porque sabemos lo tedioso que es cuando tenemos dos Final Battles cambiando, incrementando ataque, que una te voltee boca arriba, la otra te voltee boca abajo, cosas así. Es muy molesto cuando hay más de dos Final Battles en el campo. Y también, teniendo en cuenta eso, si el adversario también controla un monstruo, también puede jugar un monstruo subterráneo de nivel 5 o superior desde nuestra mano o deck en posición de defensa boca abajo y también se puede cambiar de posición de batalla, o sea que tú lo invocas y volteas, o sea, de esta forma puedes tener tu Matrix, de esa forma puedes tener tus trabajos en el campo, ya sea para desterrar, ya sea para voltear todo boca abajo y también para que tu rival pues gatille algún efecto para negarlo y estés más libre de hacer tus jugadas con Guru o con el campo y demás. Realmente es un deck que obviamente el controlar puede ser un poco tedioso y especialmente con el meta actual que todo el mundo está jugando Utopía y realmente llega a ser muy molesto. Obviamente no tanto como los seres, creo que a los seres en algo si no le van a ganar. Pero bueno, ahora sí, basta de tanta cháchara y bueno, ahora sí, finalmente puedo decirlo de vuelta. Pasemos a las repeticiones. Bueno gente, pucha, hace tiempo que no hacía esto. Bueno, primera partida obviamente del tiempo que no pude haber estado jugando también, eso me pasó factura, pero aún así, estando en oro, bueno, ahorita creo que estoy en platino, ¿no? Obviamente me las ingenio para poder sacar grandes partidos y bueno, tenemos viaje señalado y no sé qué tan alto es el volumen. Obviamente aquí estamos jugando en primeras instancias con los hermanos Paradoja. A ver, solo déjenme hacer un corte para checar si el volumen está bien. Ahora sí, bueno, obviamente como ustedes ya saben y se caracteriza, pues soy una persona que a veces suele olvidarse las cosas. Incluso quiero ven que incluso vieron que me olvidé de explicar, bueno, una carta que también suele ser útil es la magia continua choque cabana de subterror, que si bien puede tener un efecto de que por cada monstruo colocado los subterror ganan ataque o defensa, pues otro efecto y realmente bien útil que si nuestro monstruo subterror inflige daño en batalla al adversario, pues podemos seleccionar una carta subterror en nuestro cementerio y añadirlo a la mano. Eso no solo puede servir para recuperar cartas, especialmente la carta que vamos a querer recuperar es la propia la chica demonio subterror para poder volver a negar, porque obviamente entre lo que va el transcurso del duelo, pues obviamente el descartar las Hunters al final te quedas sin ellas y luego qué haces, ¿no? Así que bueno, en teoría la mano está bien, por el simple hecho de ya contener Guru es jugable porque obviamente podemos gatillar la habilidad y demás y poder buscar la hand trap, así que no esperen, no te va a dejar campos impresionantes, pero en lo que va desarrollándose la partida pues suele ser un mazo más tedioso y especialmente cuando llegamos a tener tanto a Ultramafus como a Umatrix en el campo. Viajes señalados, nos estamos enfrentando a, bueno, señalados, ¿no? Al deck Despiao. Bueno, yo más lo recuerdo en Master Duel cuando lo jugaba con Despia y Bradley y lo demás. Acá va a ser fusión con el Caído de Albas. Hace el dragón furioso por recarga, que si bien es una carta bastante tediosa. Nación Dogmática, bueno, es un deck que no le lleva a jugar y más pues, podría ser interesante entenderlo cómo se juega sin lo que yo siempre recordaba de jugarlo con Dogmática, Shadowball y Invoke y toda esa vaina. Así que bueno, acá activa el efecto de Eclesia que se activa, Eclesia que va a busca la Casio Dogmática. Así que aquí tenemos dos problemas bien grandes. Así que acá tenemos, por les digo, ¿no? Tenemos el efecto de dragón furioso para destruirnos cartas y también la propia trampa que también puede liar. Así que aquí hay que lidiar con dos cartas que obviamente nos van a estar destruyendo. Así que obviamente hay que tener cuidado con esto, ¿no? Robamos otro Book of Moon, así que bien, ponemos un monstruo boca abajo, Nemesis, terror subterráneo, revelamos Guru, jugamos Final Battle y quizás lo mejor también hubiese sido, también la opción estaba de jugar jugar desde el deck, se me fue el nombre, jugar desde el deck la ciudad oculta para quizás intentar algo más. Robamos una carta, robamos otro Guru, un Matrix, lo volteamos, activamos efecto, desterramos a su monstruo que al final ese sí es el que iba a estar molestando más y aparte con ello forzamos a que el rival active castigo Dogmática, pero Final Battle boca abajo. Y ahora la pregunta acá del millón es, aún habiéndonos seleccionado, si lo ponemos boca abajo, ¿nuestro Umatrix se salva? Por supuesto, así que ahí agradezcanme porque acá ya tienen la jugada, se salva, así que nuestro Umatrix está ahí listo para volver a desterrar cartas, así que por ahí todo perfecto.
Aquí Guru Subterror boca abajo porque bueno, también pudimos haber atacado, pero creo que era por efecto del campo o algo así. Después de cálculo de daño, claro, nos podía destruir nuestro propio Guru y no queríamos que eso pase, ¿no? Así que bueno, simplemente voltea, va a atacar, obviamente acá esto lo activamos, cambia boca abajo así boca arriba. De paso activamos efecto, desterramos y el rival no puede hacer nada. Aquí volteamos, Guru, tenemos Effect Veiler, tenemos Chica Demonio, volteamos, atacamos. Acá me olvidé activar el efecto Final Battle, 3400, atacamos. Pero ya ven que incluso acá en la mano ya teníamos tanto Effect Veiler como la Chica Demonio Subterror. O sea, teníamos negadores, teníamos un Matrix, teníamos al Guru, volteando todo. Así poco a poco se construye este Guru Control. Y bueno, si realmente creían que por estar en arena baja, pues sí, bueno, arena baja, ¿qué es esto? Clash Royale. Por estar en liga acá esto de oro, creían que no me iba a meter Utopía, pues tomen. ¿Qué va a ser esto de por qué dije arena? Bueno, a ver, Nemesis, nos enfrentamos acá obviamente Sexal 2, la habilidad que le está rompiendo por todos lados. Tenemos hoy dualidad, bueno, Ultramafus en la mano no es una carta que, si bien la habilidad con los, si el rival controla un monstruo, podemos invocar tanto Ultramafus o Alumatriz desde la mano o desde el propio deck. Pues al arrancar de primeros obviamente no nos viene, o sea, no viene al caso, pero tenemos ahí dualidad para poder arreglarnos un poco la mano. Activamos hoy la dualidad, vamos a estar revelando, tenemos ahí Libro de la Luna, tenemos Chica Demonio Subterror, tenemos el campo, así que los vamos a ir a la mano. Quizás lo mejor ahí, más allá de que obviamente teníamos el Guru del Subterror, podemos haber activado la habilidad y jugar el campo, pero bueno, en mi cabeza creo que salía más a cuenta irnos el campo, aunque claro, tengan en cuenta, y creo que eso sería mejor, si teníamos la opción de acá de agarrar una hand trap, teniendo en cuenta, bueno, el Libro de la Luna, teniendo en cuenta que teníamos a Guru, pues ya no había necesidad de buscar especialmente con la magia, o quizás ahorrárnosla para tener dos Final Battle en el campo. Acá añadimos Chica Demonio, Nemesis de los terrores subterráneos, revelamos Guru, seteamos Final Battle, robamos cartas, robamos tu Guru, que eso sí ya fue el colmo. Acá volteamos por efecto del propia Ciudad Oculta, añadimos otra Final Battle, creo que sí. Seteamos, tiramos turnos, o sea, terminamos con dos Hunters, bueno, con dos Hunters no, terminamos con una Chica de Subterror, dos Final Battle y el campo para estar haciendo sus cosas, ¿no? Acá Utopía haciendo cosas de Utopía, acá vamos a negar que va a invocar a otro de manera especial, así que lo volteamos para abajo. Ultramafus que se va a activar, y recuerden que al final fue lo último que se había activado, si no me equivoco. Acá obviamente ya se negó, volteaba así negado y luego se volteó, y claro, como lo último que ocurrió fue que el Gurú de Subterror se volteó boca abajo, pues se gatilló el efecto de Behemoth para que pueda estar en el campo ahí presente. No, Sexal activa su habilidad, Astraltopia, que al final esta es la carta que sí vas a querer negar cuando te enfrentas con estos casi combos así todos enormes, porque luego te pone la counter y no puedes hacer nada, ¿no? Acá se transforma en otra versión media rara, Astraltopia o como sea que se llame, el Sabio Armado. ¿Qué más va a hacer? ¿Algo más? Ahí así, Sexal 2, prácticamente acá la habilidad le va a hacer todo, ¿no? O sea, acá solo me pone la magia y lo demás me ayuda en una que otra cosa, pero de ahí sin más. Acá, bueno, a ver, acá teniendo en cuenta de que la magia que se añadió para hacer sus jugadas de invocar, y la magia esta que le va a hacer rank up y encima va a negar todo mi campo, yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer cosas, ¿no? Gurú. Acá cometí un misplay tremendo porque yo pensé que iba a seleccionar esta y otra carta más, pero al final terminé seleccionando al Ultramafus, que va a simplemente poner todo para abajo. Acá nos añadimos un Matrix, volteamos Final Battle, luego volteamos Ultramafus y que me voltee todo el campo. Y nada más, y se acabó. Acá nos hemos librado obviamente porque la magia esta, aunque ustedes no lo vean, pues esa magia a la hora de hacer el rank up, pues las cartas boca arriba que nosotros controlemos van a estar negadas. Así que aquí nos hemos librado de una muy grande. Ultramafus boca abajo, hace que el efecto de un Matrix, ya tenemos los monstruos en campo y que empieza la fiesta. Boca abajo, Ciudad Oculta, boca arriba, que el efecto de un Matrix, desterramos Utopía, buscamos con Guru, activamos efecto, buscamos la hand trap, volteamos Ultramafus, espantapájaros. ¿Quién juega esa carta? Yo entendería más que Subterror la juegue, ¿no? Gurú de Subterror, boca abajo y terminamos turno. Sexal otra vez. Va a añadir ahí, devuelve Sabio Armado, añade otra copia del Sabio Armado, que a estas alturas no sé qué tanto le sirva. ZS Sabio de la Desesperación. Sexal otra vez, no ve yo que les digo, esta habilidad le juega todo, devuelve. Y otra vez ahí está la magia de subida de rango. Ahí otro Utopía, pero lamentablemente ya no nos dio tiempo para activar. Bueno, mentira. Ahí va, lo volteamos, negamos la magia. Hasta ahí todo tranquilo, mentira. Tenía otra más, ya les dije de que solo niega la activación. Si tenía otra copia de esa carta, pues no la íbamos a poder negar. Y aquí es la primera vez que veo este tipo de explosión. Y ahí está, Rayo Utopía Leo definitivo. Les dejo la animación porque al final no me imaginé que un monstruo que regalaron en el evento, en un evento random de estos, y al final termina siendo meta. La verdad, me parece increíble lo roto que puede llegar a estar a veces.
Acá se activa, Final Battle de una, lo activamos. Acá lo desterramos, adiós, Gurú, búscame otra chica demonio. Gurú, voltealo de vuelta, termina turno y ya en nuestro turno volteamos una Trix, activamos efecto, lo desterramos y ya le hicimos lo que quisimos en ese turno, se lo juro. O sea, cuando tú le dejas el control ahí, ¿cómo domina Subterror? Bueno, gente, seguimos. Obviamente, si nos enfrentamos a Utopía, era obvio que nos teníamos que enfrentar a héroes de alguna u otra forma. Y mira que habíamos llegado a una racha de 6 victorias, ¿ah? Nemesis de Terrores Subterráneos, Contacto Dracónico, que obviamente nunca falte. También otra carta más que también sirve es el arquero Nemesis del Subterror, que obviamente al igual que la otra carta de Choque de Cavernas, pues lamentablemente también me olvidé de esta. Lo que hace interesante a la hora de atacar cuando está enfrentándose a un monstruo que está boca abajo, pues en el damage step lo devuelve ya sea al extra deck o al deck. Y si esta carta del campo destruye materia por efecto de carta, pues podemos invocar en nuestro deck un monstruo subterráneo en posición de defensa boca arriba y boca abajo. Ese efecto no siempre se va a aprovechar porque obviamente ya tendremos los monstruos en campo, pero para devolver monstruos sin hacer target ni nada, pues de lujo. Turno 1, la ciudad oculta. Mar, ¿por qué no puedes activar el efecto con el arquero? Pues porque el arquero es nivel 3. Acá necesitas un monstruo nivel 4 y lo único que tenemos aquí es Gurú. Activamos efecto. Activamos Final Battle desde la mano para robar otra carta. Robamos Choque de Cavernas, que también puede ir bien. Boca abajo, lo seteamos. Activamos por efecto de la ciudad oculta. Lo volteamos boca arriba. Buscamos carta. Buscamos a la chica demonio Subterror. Y aquí hay unas, bueno, Choque de Cavernas lo tenemos ahí para recuperar, aunque no era necesario activarla de por sí. Y aquí siempre hay una jugada, especialmente con héroes, que he visto que lo normal y quizás lo bien entre comillas que estaría es que en tu turno tú actives el Final Battle que tú seteaste y poner el Gurú de Subterror boca abajo. Y tú miras por qué, si con eso tú perderías la oportunidad de que la chica de mono Subterror poder negarle una Handra vital. Recordemos que obviamente Contacto Dracónico se añade superpolimerización a la mano y obviamente es el único monstruo que tenemos en el campo, así que si se llevan este monstruo pues prácticamente la partida está completamente perdida o al menos estaríamos en una gran desventaja. Claro que con eso nosotros corremos el riesgo de que el rival pueda hacer muchísimas más jugadas, que si su héroe, que si su otro héroe de fusión, que si su Neos Arcoiris, que si nos deja todo el campo, o que si su Sunrise, o como sea que se llame. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Que al final me podrían dejar un campo más pendejo. Acá hace su jugada, acá Neos Fusion de una y nosotros lo negamos. Y aparte con eso ya estaría la carta boca abajo, así que no habría nada que temer. Acá ya, por efecto de que se puso boca abajo, pues se va a invocar Ultramafus, así que perfecto. Pues qué pena, tenía otro Neos Fusion, o sea que estamos hasta las huevingas. Acá obviamente estamos teniendo en cuenta de que aquí el rival obviamente está haciendo sus jugadas. Acá polimerización, acá tenemos que estar pendientes de que el equivocarnos acá pues obviamente haría que perdiéramos la partida. Acá Final Battle de una, cuando lo volteó nos dio la chance. Gurú Subterror va a activar su efecto para buscar. Vamos a activar su otro efecto para voltear otro monstruo boca abajo. Acá nos añadimos otra vez la Hunter, dragón armado que va a decir nuestro Ultramafus. Oculta, volteamos, le damos ataque y hasta ahí todo bien, perfecto. Hoy hay la dualidad, obviamente aquí nos fregamos porque no vamos a poder invocar a nuestro Matrix si nos lo hubiéramos unido. Pero bueno, también vieron hay una IDP que también viene de lujo. Esa es una de las armas que está ahí a 3. Pero bueno, IDP que nos pueden ir bien para el próximo turno. Gurú Subterror, ahí volteamos todo boca abajo. Arquera, Gurú, va a buscar otra carta, va a buscar otra Final Battle, la atacamos con la arquera, le devolvemos a su posición Neos. Invocamos Final Battle, 3400, nos pasamos a su dragón y terminamos turno. Fusión milagrosa, novedad, chica demonio Subterror boca abajo. Y listo. Terminamos negando, el rival no podía hacer nada más, esta vez no tuvo otra Miracle Confusion en la mano y terminamos sobrepasando los héroes. Bueno gente, última partida y sí, como están viendo también hemos hecho otra vez cambio de personaje, hemos pasado de los hermanos Paradoja a Kiryu y a Kiryu siendo portador oscuro. Así que, bueno, esto fue ya más en el nuevo evento, que no se me olvidó por otras partidas para cumplir las 50 gemas. Acá otra vez nos enfrentamos al maldito Dex Exal. Y acá obviamente como arrancamos el turno 2 y creo que quizás ese es el gran dilema, el gran duelo que tiene este deck cuando nos enfrentamos a este tipo de decks y te dejan un negador por aquí, negador por allá y pasarlos con todo su campo es realmente complicado, ya se lo digo desde ya. Así que bueno, dejemos que haga todas sus jugadas, que te puede dejar un campo con 2 negadores y una counter. Así que bueno, acá el sabio que tengo una copia, si tuviese unas copias también podría traerme este deck, pero lamentablemente no es el caso. Acá hace doble utopía, acá se catían los efectos plomosos que fueron utilizados como material, se activan los efectos, desacopla, creo que se añade un doble o nada.
efectivamente, y acá no sé qué más hace, se hace un rank up, acá Leo definitivo, voy a saltar la animación porque la vieron. Acá qué más hace, añade otra carta, golpe Asura, añade otra carta más, sí también, otra rank up, o sea este deck no tiene sentido, ya solo tiene 12 cartas. Por que llega al futuro, regresa una, se añade acá la magia suya de rango, que al menos al usarla en ese turno pues no tenemos nada en el campo negado, no, claro, no la usa y termina usando la rank up esta de miércoles. Y otro lo definitivo, acá Astraltopía, que va a activar, va a añadirse, descarta y se añade la counter esta horrorosa. ¿Qué más hace? Utopía, descarta, acá se añade este pata que niega efecto de monstruo activado y el otro que se descopla para negar trampas, y obviamente teniendo en cuenta de que vamos a sacar con nuestras trampas Final Battle, pues esta carta pues está muy fregada, ¿no? O sea, y eso, y tiene acá, va a ser dólar, que obviamente a nosotros no nos afecta absolutamente nada, y activa su carta de actuación, acá añade la counter, y este es el campo que tenemos que pasar, para que lo entiendan de esta manera. Tienen 6000 de ataque, 4500, uno te puede negar monstruos, otro te niega trampas, tiene la counter por si hay algo que él no puede negar, o sea, de por sí la partida ya con este campo está bastante molesto, pero aún así jugando de una manera adecuada o de una manera ya de un IQ más avanzado que el resto, pues se puede ganar esta partida todo esto, ¿no? Acá Final Battle, acá obviamente jugamos en torno a que no nos llegue esto, Ciudad Oculta, Dweller que lo pone no sé por qué. Como le digo, acá este deck de Subterror del cementerio no le afecta absolutamente nada, así que hemos podido añadir Subterror y creo que gracias a eso pues podemos estar jugando, nada más. Acá Nemesis de Terror Subterráneo, revelamos Gurú, seteamos el Final Battle para poder robar una carta más. Ultramafus, Umatrix, lo volteamos, activamos efecto, gatillamos el efecto del pedazo doble para que nos lo niegue. Ultramafus boca abajo, Ultramafus boca arriba, Ultramafus boca abajo y acá creo que se la jugó demasiado, creo que por confiado diría, porque lo pudo haber negado con algunos de los Reyes Utopías. Utilizó su counter para poder negar a nuestro Ultramafus y eso es algo que quizás aquí sacamos mucha ventaja, porque quizás alguna magia o trampa que hubiéramos tenido pues era con eso lo que tenía que negar, no con uno de los monstruos. Así que bueno, aparte que la trampa todavía está condicionada con garra de águila, así que bueno, nos terminó negando Ultramafus, está destruido, pero bueno. Book of Moon, boca abajo, destruimos a su monstruo. Gurú va, añadimos, activamos efecto, boca abajo y ahora sí utiliza el cabo, pero nosotros somos más listos y ponemos a nuestro monstruo subterror. Pero claro, aquí hay un problema y es claro, si tú lo volteas a la hora de activar el efecto boca abajo, pues obviamente no se termina resolviendo y su Rayo Utopía Leo pues no va a voltearse boca abajo. Hasta aquí, si bien evitamos el efecto que nos lo niegue, pues obviamente va a seguir negando un monstruo, su monstruo de equipo Pegaso de doble sangre. Aquí activamos efecto, pero estamos ahí controlando, ya nos hemos librado de una parte que ya no tiene materiales, lo manda de vuelta al extra deck para añadirse la magia subida de rango. Otra Utopía sacado del poto, acá Utopía el relámpago. Final Battle, activa Ciclón del Cosmos, el muy pendejerete, así que nos forzó a activar y voltear a nuestro Umatrix. Activamos efecto, Umatrix, aquí encadenamos para que se pueda resolver el Umatrix, o al menos intentar que se resuelva, ¿no? Acá Chica Demonio, legamos Morador del Abismo, que lo hace por las puras, y acá yo por querer terminé activando Gurú el Subterror para voltear a su mozo para que no haga el rank up, ¿no? Acá Pegasus esto lo va a negar, el Utopía que también se ha negado, acá boca abajo, añadidos otra Chica Demonio Subterror y negamos y llevamos a su Leo, a su otro monstruo, ¿no? Acá el Leo definitivo pues lo extraemos para librarnos un problema, pero claro, acá el otro problema es que todavía tiene uno ahí, el de Utopía Relámpago, acaba de atacar, nos lo va a destruir, pues no hay tanto que hacer ahí. Hasta ahí estamos bien. Chica Demonio Subterror, activamos, lo ponemos boca abajo y revivimos a Umatrix que está en el cementerio, se oculta, lo volteamos, activamos efectos, desterramos a su otra Utopía, Gurú Subterror, iba a activar otra vez sus efectos. Y realmente, en serio, incluso vieron cómo arrancó la partida con 3 negaciones realmente claras y aún así con todo y paciencia, pues terminamos sobreponiéndonos a ello. Gente, ¿qué les puedo decir? Regresar de vuelta a subir videos y especialmente subir un deck como los Subterror realmente se me hacía una ilusión realmente grande. Ya parezco, con decir ilusión, parezco futbolista de fútbol. Futbolista de fútbol, Jeva.
Realmente les agradezco mucho la paciencia. Yo sé que inclusive yo viendo cómo va todavía el canal, yo sé que hay mucha gente que va, que viene, que se suscribe, pero bueno, más que nada agradecerles por la paciencia como siempre, porque no es la primera vez que pasa. La verdad les agradezco mucho el apoyo. Esperemos que este año sí o sí llegar a los 400 suscriptores y aspirar a mucho más. Y no se preocupen por el hecho de que si es que me demoran a hacer otro video, porque el Thunderbird Sores pues me da la opción de poder traer otro deck que espero y no demorarme, que vendría a ser el deck de los triángulos. Así que como siempre les agradezco como siempre el apoyo que le están dando a estos videos. Ya saben que un like, comentar especialmente en estos videos pues me motiva mucho a seguir subiendo videos. Y bueno, les agradezco de todo corazón la paciencia para que vuelvan a ver uno de estos videos. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Adiós.